Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Pues vamos con lo primero, si os parece. Estábamos escuchando esa rueda de prensa que ofrecía el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, acerca de la ayuda a Ucrania. Decía que no quieren atacar a Rusia, sino ayudar a Ucrania a rearmarse. Entonces, os quiero preguntar por esa defensa a ultranza de la ayuda a Ucrania que estamos viendo en los últimos días por parte de la Unión Europea, después de quizá meses en los que esa ayuda ha estado un poquito más dejada de lado o no tan evidente. Sí que es verdad que Zelensky ha llevado a cabo una campaña en la que ha intentado buscar ayuda y parece que le está funcionando. Luis, ¿qué te parece a ti? Pues efectivamente, Zelensky ha tocado el piano. Recordemos que se le dan bien los medios de comunicación y Europa hemos ido a la ayuda, que no sé qué quiere decir exactamente eso de ir a la ayuda. Sí sé que estamos, una vez más, siguiendo los intereses de Estados Unidos, seguimos aumentando el gasto en armamento y nos dejamos llevar un poquito por la necesidad de terceros. En Europa, ¿qué necesitamos? Es una gran pregunta, pero necesitamos unidad, necesitamos un poquito menos de regulación. Tenemos problemas propios. Lo que no nos viene bien es, con los problemas que tenemos en Europa, seguir la corriente de Estados Unidos. El conflicto estaba olvidado. Yo, si puedo apostar, apostaría porque estaba cerca de su fin, y el problema que tiene Zelensky y Ucrania es, una vez se acabe esto, tiene mala salida. En este sentido, pues estoy acordándome de la noticia que hemos visto este verano, de que efectivamente al final el gasoducto no lo voló Putin. Al final estamos entrando en el juego que quiere hacernos jugar Zelensky por un lado y Estados Unidos por otro, y la sensación que tengo, Alma, es de tristeza, por no tanto ayudar en un conflicto en el cual pues evidentemente hay que ayudar. No sé si la ayuda es dando más armas, probablemente la ayuda tendría que ir por otro camino, pero me da tristeza porque seguimos jugando el juego de Estados Unidos en lugar de centrarnos en lo que nos interesa, Alma. Gracias, Luis. Te quiero preguntar a ti, Felipe, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo cuando comenzó este conflicto, lo que vine a decir es que si este conflicto no se acababa en 24 o 48 horas, tenía la posibilidad de cronificarse. Y es lo que estamos viendo. Es un conflicto que se ha cronificado, que parece que no acaba a su fin, donde las fronteras tanto de unos como de otros aumentan y disminuyen, como uno se rearma, el otro se desrearma, pero lo que estamos viendo es que no parece no haber solución. Esta medida al final va encaminada con la ayuda a Ucrania, que como ha dicho Luis, está dentro también, o se alinea también con los intereses de Estados Unidos. Hay que recordar a las personas que nos están escuchando que gran parte de este conflicto lo están pagando los usuarios europeos con unos precios de los combustibles fósiles más elevados si cabe, comprando a Estados Unidos estos combustibles, incluso de fracking, que son tecnologías o técnicas que son denostadas por los ecologistas europeos, y sin embargo estamos haciendo ese juego. Yo no quiero decir con esto que no haya que ayudar a la población ucraniana, hay que estar siempre del lado de los ucranianos. De hecho, Europa ha sido muy solidaria con la población ucraniana. Hay muchísimos ucranianos que fruto de este conflicto están entre nosotros, donde se han adecuado perfectamente. Y yo puedo poner el ejemplo en la Universidad de Juan Carlos, gracias a un programa Refugio, hemos tenido y tenemos profesores que están colaborando con nosotros. Es decir, que una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí que o se busca una solución a este conflicto o la cronificación está ya camino de ser algo trágico, dramático, lejano, y algo que sí que hay que dejar claro y señalar es que, por desgracia, en Ucrania la guerra se ha normalizado. ¿Qué quiero decir con esto de que la guerra se ha normalizado? Que muchísimas personas salieron de Ucrania, visto que el conflicto se ha cronificado, han regresado a Ucrania y prefieren vivir en medio de una guerra, en medio de un conflicto que han normalizado, a estar fuera esperando una rápida resolución de la misma. ¿Es tu visión de esta situación que estamos analizando? Bueno, vamos a ver, estas declaraciones de Borrell, estos movimientos no son en absoluto sorprendentes, yo creo que son un resultado del contexto que no ahora, sino ya desde hace meses, aunque sea de forma acelerada, pues nos está transmitiendo esa situación de pánico en Occidente, sobre todo en las élites occidentales, en las élites corporativas occidentales, frente
a una victoria de Rusia en Ucrania que para ellos es absolutamente intolerable, ¿no? Están dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar esa victoria y después de todas las estrategias que han desarrollado al respecto durante un año en las que no han conseguido provocar esa escalada del conflicto que llevan buscando, pues están tomando medidas cada vez más desesperadas. Sabíamos que estos meses eran claves precisamente por el progresivo fortalecimiento del ejército ruso y sus avances en su propia consolidación y el debilitamiento creciente de Ucrania, y por otro lado por la proximidad de las elecciones norteamericanas, y efectivamente se está demostrando que estos meses se están volviendo críticos y estamos viendo maniobras cada vez más desesperadas, como lo ha sido la incursión en Kursk, una incursión absurda desde el punto de vista militar que está provocando ya cerca de 6.000, 7.000 muertos, más incontables pérdidas materiales en el ejército ucraniano, que ha provocado una extensión del frente que no ha hecho más que debilitar el ejército ucraniano. El ejército ruso en el este precisamente estos días está avanzando más rápido que nunca, ya están por lo visto a 5 kilómetros de Pokrovsk, que es el nudo de comunicaciones fundamental para controlar todo el este de Ucrania, y ante esa situación no es extraño que se aceleren las alarmas en la OTAN y que se empiecen a tomar medidas que hasta ahora no se han tomado, pero que encajan perfectamente de esa doctrina de escalada. No se entiende muy bien, claro, que Borrell diga no son medidas contra Rusia, pues por supuesto que son medidas contra Rusia, medidas, e incluso se trata de autorizar a Ucrania, no autorizar, porque todos sabemos que las medidas estratégicas de la guerra en Ucrania no las toma Ucrania, las toma la OTAN. Entonces, esa decisión de invadir territorio ruso la toma la OTAN, con lo que el altísimo riesgo de guerra mundial que esto supone, estas decisiones de autorizar a Ucrania, esa voluntad de autorizar a Ucrania para utilizar todo tipo de armamento y para atacar territorio ruso cada vez más lejos, evidentemente entran en ese contexto de buscar cómo sea una escalada del conflicto, viendo que si no hacen algo de este tipo, Rusia va claramente a ganar la guerra. Esto está cada vez más cerca, pero esto es algo políticamente para ellos intolerable y en principio están dispuestos aparentemente a cualquier medida de escalada que sea necesaria para evitarlo, ¿no? Vamos a hablar también de ese viaje que tiene previsto a Mongolia el presidente ruso Vladimir Putin. Mongolia es el primer territorio, el primer país de la Corte Penal Internacional que va a visitar Putin desde que existe una orden de arresto contra él, y en principio, de acuerdo a esa Corte Penal Internacional, tendría que ser detenido el próximo día 3 de septiembre. Luis, ¿qué va a pasar? Pues aquí estamos constatando cómo de primeras hay dos realidades, pero todavía hay muchas más realidades. Una es la que vemos desde Europa, la que nos cuentan, que esa realidad va muy alineada con la que vemos, insisto, en Estados Unidos, y otra es la realidad de los BRICS. Al final es un mercado con dependiendo cómo consideremos los BRICS y su mercado, más de la mitad de la población mundial, todos creciendo. Y no veremos una detención. No veremos una detención, y desde el otro lado de los Urales lo que se observa es bastante coordinación entre China y Rusia. China, estamos viendo que no se habla apenas de China, pero juega estupendamente el papel de intentar conciliar, intentar resolver los conflictos, y Estados Unidos, en cambio, cada vez más se le está juntando sus intereses económicos con las propias elecciones. ¿El resultado cuál es? Que a nadie le interesa presentarse en una campaña electoral diciendo que va a apoyar una guerra, y todas las acciones bélicas, todos estos conflictos, me da igual que estemos hablando de Israel, me da igual que estemos hablando de Ucrania, que se deberían de resolver, o al menos deberíamos de ver acciones contundentes en el corto plazo, las estamos dejando pasar hasta noviembre, y probablemente de aquí a noviembre veamos cómo estos conflictos, como bien comentaba como bien comentaba Adrián, vemos cómo estos conflictos se cronifican todavía más. Es un desastre absoluto. Y la visita de Putin a Mongolia encaja con el resto de visitas que ha ido haciendo Putin a todo Oriente. Va dentro de una agenda, es una normalidad bastante razonable, y las imágenes que llegan desde Moscú, las imágenes que llegan desde Oriente, ellos
aunque desde Europa pensemos que están en guerra, ellos realmente no solo no están en guerra, sino que están desarrollando una economía cuyo tren desde Europa, tristemente, insisto, estamos perdiendo, Alma. Felipe, cuéntame. Sí, Alma. En principio, lo que ha señalado el portavoz o vocero del Kremlin es que no tiene ninguna preocupación con este viaje. El gobierno ruso no tiene ninguna preocupación y confían plenamente en Mongolia. Y luego, por otra parte, hay que recordar que Rusia no reconoce a la Corte Penal Internacional, que ya informó que no iban a ser partícipes del mismo, puesto que entienden que va contra la soberanía nacional de Rusia. Por tanto, al final, lo que parece que estamos viendo, si estas dos afirmaciones se acaban confirmando, es que no dejan de ser más que titulares. Contigo, y después ya cambiamos de tema. Bueno, vamos a ver, es un contexto que nos está revelando el creciente descrédito, pérdida de influencia de una serie de instituciones internacionales que, claro, que han controlado las relaciones internacionales durante muchos años, pero claro, muy directamente bajo la influencia occidental, fundamentalmente de Estados Unidos, y que tienen dos opciones: se van adaptando progresivamente al nuevo contexto o bien van a ir perdiendo influencia. Claro, que la Corte Penal Internacional primero tomase una decisión como la que tomó de condenar, bueno, o acusar a Putin como lo acusó por unos movimientos de niños que todo el mundo sabe, los analistas objetivos, que son movimientos que se hicieron para liberar a los niños de las zonas de bombardeos, y utilizar eso como un argumento para perseguirle penalmente, pues es algo que yo creo que todo el mundo consideró absurdo, como un pretexto totalmente artificial, y que, como vemos, pues incluso los países que están formalmente obligados a cumplir estas decisiones, pues en la medida en que son países más o menos del bloque emergente, pues deciden no cumplirlas, simplemente, ¿no? Es evidente que Putin no va a ser detenido porque con toda seguridad se han adoptado todas las precauciones necesarias al respecto, y esto pues nos dice que también Mongolia pues de alguna forma pues cuestiona la legitimidad de la Corte Penal Internacional para tomar en concreto por lo menos esa decisión. Vamos a ver, porque luego hay otros desplazamientos previstos que quizás podrían ser más cuestionables, como la invitación por parte de Claudia Sheinbaum a su toma de posesión como presidenta de México. No por desconfianza frente al gobierno de México, sino porque México es un contexto en sí mismo potencialmente, aparentemente, más peligroso por su propia inestabilidad interna, por la, digamos, influencia de bandas armadas, de bandas de delincuencia, por la cercanía de Estados Unidos. Podría ser un contexto aparentemente potencialmente peligroso. Vamos a ver si Putin se desplaza allí o no. Pero bueno, yo creo que este movimiento de Mongolia pues sí es un reflejo de ese desplazamiento clarísimo de los países emergentes y de casi todos los países en desarrollo, digamos, al otro bloque del mundo. Es decir, a partir sobre todo de las sanciones que se tomaron contra Rusia, esto obligó a todos los países a posicionarse en un ámbito y en otro, y entonces nos encontramos con la sorpresa de que lo que pensábamos que iba a ser un desplazamiento hacia un mundo multipolar, que quizás se producirá más adelante, pero se ha transformado en un telón de acero construido por nosotros mismos que ha dividido el mundo en dos. Pero claro, casi aislándonos a nosotros, a Europa, Estados Unidos y sus aliados del resto del mundo. Estaremos pendientes de la toma de posesión de la nueva presidenta de México, de Claudia Sheinbaum. Nos vamos a ir ahora a la situación en la guerra en Gaza. Anoche acordaban una pausa humanitaria Hamás e Israel para poder vacunar a la